Muy pero muy buenas a todos. ¿Cómo andan? Qué alegría, encontrarnos una vez más en nuestro espacio. ¿Cómo va? Un placer estar acá de nuevo. Para toda la gente que nos sigue, que por suerte cada vez es más, les recordamos que pueden escuchar la radio en vivo a través del link que dejamos en la descripción del canal. No se lo pierdan, ¿eh? Ahí estamos siempre. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, ¿eh? A una de las historias más fascinantes y, la verdad, más trágicas de la Edad Media. Vamos a meternos de lleno en el mundo de los cátaros. A los que llamaban los puros. Exacto, los puros. Un movimiento que la Iglesia Católica, no solo vio como una herejía, sino como la peor de las amenazas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes eran realmente? ¿Qué creían? ¿Qué era tan peligroso en sus ideas como para desatar una de las persecuciones más sangrientas de la historia de Europa? Totalmente. León, misterio. Vamos a explorar esas creencias que pusieron en jaque a la institución más poderosa de la época. Y por supuesto, nos vamos a meter en las leyendas. Sobre todo la de ese famoso tesoro perdido que, según dicen, no era oro ni joyas. No, nada que ver. Era algo mucho más poderoso. Un secreto. Un secreto que, dicen, podría cambiar la historia del cristianismo para siempre. ¿Es un viaje al corazón de la Occitania medieval? A esos castillos imposibles, ¿viste? Esos que están en la cima de las montañas. Y a secretos guardados bajo 7 llaves. Tal cual. Para arrancar, me parece que es clave entender cómo veían el mundo, porque era radicalmente distinto. Los historiadores coinciden en que su creencia central era el dualismo. La palabra suena medio académica, pero la idea de fondo es bastante directa, ¿no? Súper directa. Para ellos no había un solo Dios. Había 2 principios creadores, o sea, 2 fuerzas en una lucha cósmica constante. Ajá. Por un lado, tenías al Dios bueno, un ser de luz, puro espíritu, creador de todo lo inmaterial, las almas, el cielo, lo eterno. Y por otro, un Dios menor, una especie de demiurgo maligno. El malo de la película. El malo de la película, tal cual. A veces lo identificaban con el Satán del Antiguo Testamento, que había creado todo el mundo físico, la materia. Pará. O sea que, para los cátaros, este mundo, nuestro cuerpo, la naturaleza, todo lo que podemos tocar, era una creación del diablo, una trampa. Exactamente una trampa. Una cárcel para las almas, que eran como chispas de luz del Dios bueno, pero que estaban atrapadas acá, en esta prisión de carne. ¡Qué locura! Entender eso es la clave para entender todo lo demás. La vida en la tierra no era un regalo, era un exilio, un infierno, digamos, y por eso creían en la reencarnación. Claro, el alma tenía que volver. Una y otra vez, a distintos cuerpos en un ciclo de sufrimiento hasta que lograra purificarse por completo y finalmente liberarse para volver al reino del espíritu. Y eso explica su forma de vida tan austera, sobre todo la de sus líderes. Claro, la de los perfectos, como les decían. Ellos no comían carne, no mentían, no mataban a ninguna criatura y no poseían absolutamente nada. Eran el ejemplo a seguir. Y esta visión de la materia también cambiaba por completo su idea de Jesús, que para el catolicismo es, el pilar de todo. Lo cambiaba todo. Para ellos era imposible que un ser divino, una emanación del Dios bueno, se hubiera ensuciado con un cuerpo de carne y hueso. O sea, no creían que Jesús fue un hombre de verdad. No. Creían que había sido una aparición, como un ser veluz, que parecía humano, un fantasma si querés. No había nacido de una mujer, no había sufrido físicamente ni muerto en la cruz. ¿Y cuál era su misión entonces? La de un maestro, un guía, que vino a enseñar el camino secreto para que las almas pudieran escapar de esta cárcel material. Por eso rechazaban la cruz como símbolo. Obvio, la cruz no era salvación, era el símbolo del martirio, de la victoria del mundo material sobre el espíritu. Era un recordatorio del mal. Y esa lógica la aplicaban a todo, ¿eh? A los sacramentos, por ejemplo. A todo. El bautismo con agua, la Eucaristía. Cómo algo material como el agua o el pan podía purificar algo espiritual como el alma. No tenía sentido para ellos. Y a la Iglesia de Roma, con todo su poder, su oro. La Iglesia de Roma era la encarnación del Dios maligno en la tierra. La llamaban, sin vueltas, la sinagoga de Satanás. Qué fuerte.
Pero lo más revolucionario, y que seguro ponía los pelos de punta en esa época, era el rol que le daban a la mujer. Totalmente. Mira, para la iglesia medieval, la mujer era, bueno, la heredera del pecado de Eva, siempre en un segundo plano. Sometida. Exacto. Pero para los cátaros, el alma no tenía género. Podía reencarnarse en un cuerpo de hombre o de mujer. Daba lo mismo. O sea que las mujeres tenían el mismo potencial espiritual. El mismo. Podían recibir el consolamentum, que era su único sacramento, y convertirse en perfectas, en guías espirituales de su comunidad. Predicaban, enseñaban, gozaban de una igualdad que era impensable en el resto de Europa. Con todo este combo, era evidente que el choque con Roma iba a ser Inevitable. Y brutal. Era una bomba de tiempo. No era solo una diferencia de opinión. Era un sistema que negaba de raíz la autoridad del Papa, de los obispos, de toda la estructura. Era una amenaza existencial para la Iglesia. Y además se expandía muy rápido por el Languedoc, en el sur de Francia. Se expandía como un reguero de pólvora. Y no solo entre campesinos, también entre la nobleza, que tenía tierras y poder. Así que el Papa Inocencio III dijo, basta. La diplomacia había fracasado. La única solución era la guerra. Y así nace la Cruzada Albigense, en 1209. Una cruzada contra cristianos en el corazón de Europa. Una guerra civil religiosa, básicamente. Y la respuesta fue de una brutalidad aterradora. Ahí es donde entra la historia de la ciudad de Béziers. Lo de Béziers fue terrible. Fue el primer gran objetivo. Cuando los cruzados tomaron la ciudad, que estaba llena de católicos y cátaros mezclados, los soldados le preguntaron a su líder, el legado papal Arnaud Amaury, cómo los distinguían. ¿Y qué les dijo? La respuesta quedó para la historia del horror. Mátenlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. No, es una locura. Se habla de una masacre de miles y miles de personas. Hombres, mujeres, niños. No hubo piedad. Fue una declaración de intenciones desde el minuto 1. Un verdadero genocidio. Y después de la guerra, para terminar el trabajo, vino la Inquisición. La Inquisición, claro. La persecución se volvió sistemática. Juicios secretos, torturas para obtener confesiones y la hoguera como símbolo del terror. Pero los cátaros resistieron. En sus fortalezas, en los Pirineos. Exacto. Y la más famosa de todas, el símbolo de esa resistencia final, es el castillo de Montsegur. El último bastión. Tal cual. El asedio duró casi un año. Cuando finalmente el castillo cayó en 1244, a los más de 200 cátaros perfectos que quedaban adentro les dieron a elegir: renunciar a su fe o la hoguera. ¿Y qué hicieron? Les dieron 15 días de tregua para pensarlo. Y en esos 15 días, no solo no renunció nadie, sino que otros creyentes pidieron recibir el consolamentum para morir como perfectos. Sabiendo lo que les esperaba. Sabiendo que era una sentencia de muerte. La leyenda cuenta que el día final bajaron de la montaña cantando y se arrojaron ellos mismos a la hoguera. Un acto final que selló su destino y que dio inicio a su mayor misterio. Porque justo antes de esa caída, en esa tregua, pasó algo increíble. Increíble, sí. Se dice que un pequeño grupo de cátaros logró escapar del castillo sitiado en plena noche, descolgándose por los acantilados. Una cosa de película. Y no se fueron con las manos vacías. Para nada. Fuentes históricas confirman que se llevaron el tesoro de los cátaros. Y acá, claro, empieza el verdadero enigma. ¿Qué era ese tesoro? La mayoría piensa en oro, joyas, ¿no? Es lo primero que se te viene a la cabeza, pero todo apunta a que era algo mucho más valioso para ellos. ¿Conocimiento? Exacto, conocimiento. Y ahí es donde entra con todo la leyenda del Santo Grial. La copa de la última cena. No necesariamente. Ojo con eso. Hay que pensar qué significaba el Grial para ellos. En la lengua que hablaban, el occitano, la palabra gradal o grial también puede traducirse como libro o tablilla. Ah, mira vos. O sea que el tesoro no era un objeto, era un texto. Exacto. Pudo haber sido un evangelio perdido con las verdaderas enseñanzas de Jesús. Enseñanzas que demostraban que su mensaje era muy distinto al que predicaba la iglesia. Un secreto que podía hacer temblar todo. Imagínate, un secreto tan poderoso que,
de revelarse, haría tambalear los cimientos de todo el cristianismo. Algunos investigadores hasta especulan con que eran tablillas de piedra con inscripciones antiquísimas, quizás conectadas con mitos sumerios, un conocimiento ancestral. La leyenda del tesoro sobrevivió durante siglos, pero la historia da un giro cinematográfico en la década de 1930, con la aparición de un personaje muy particular, Otto Rahn. Otto Rahn, un personaje fascinante y trágico. Era un oficial de las SS alemanas, un historiador obsesionado con el Santo Grial. ¿Un nazi? ¿Qué tenía que ver con esto? Poder capaz de darles la victoria en la guerra. La búsqueda del Grial se convirtió en una misión esotérica para el Tercer Reich. Una locura total. Himmler llegó a viajar a España, al monasterio de Montserrat, porque otra leyenda situaba el Grial ahí. Estaban desesperados por encontrarlo. Y en medio de toda esta historia, hay una profecía. Una antigua profecía cátara que decía: al cabo de 700 años el laurel reverdecerá, un presagio de su regreso o del resurgimiento de su espíritu. ¿Y qué pasó 700 años después? Hace la cuenta. Montsegur cayó el 16 de marzo de 1244. Súmale 700 años. 16 de marzo de 1944. Exacto. Ese día, con Francia ocupada por los nazis, testigos de la zona afirmaron haber visto un avión de la Luftwaffe alemana sobrevolar las ruinas del castillo. No. Sí, y el avión realizó una maniobra y dibujó en el cielo una gigantesca cruz cátara con la estela de humo. ¿Me estás cargando? Posta, fue un acto simbólico, como si los nazis estuvieran diciendo: la profecía se cumplió, nosotros somos los herederos de su secreto. Es escalofriante. Uf, qué historia. La historia de los cátaros nos deja una reflexión impactante. Fueron exterminados por sus ideas. Su tesoro, un conocimiento que desafiaba el poder, fue ocultado. Y eso te hace pensar en hoy, ¿no? Hoy parece que la información está al alcance de la mano, pero las ideas que de verdad cuestionan el status quo muchas veces se silencian o se ridiculizan. Tal cual. Y te llamo a preguntarte: ¿qué tesoros de conocimiento podrían estar ocultos o marginados en nuestra propia época? ¿Y quién decide qué verdades son demasiado peligrosas para que salgan a la luz? Una historia increíble, ¿no? Nos deja pensando un montón, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Gracias a todos por escuchar. Es un tema que da para hablar horas. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like, que nos ayuda un montón, y sobre todo de dejar sus comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Y si hay algún tema, algún otro misterio de la historia que les cope y les gustaría que tratemos, déjenlo también en los comentarios. Los leemos a todos, en serio. Les mandamos un abrazo enorme y nos reencontramos muy pronto en un próximo programa. ¡Hasta la próxima!